Resumen episodio 1 de la temporada 2 de Yellow Jackets. Amigos romanos compatriotas, brutal comienzo de temporada y por fin nos revelan partes de ese tráiler de temporada que nos dejó a todos loquísimos. Separaré el resumen con lo que ocurre en 1996 y lo que ocurre en la actualidad. El capítulo comienza en 1996, 2 meses después de aquella terrible noche donde Jackie murió congelada. Los supervivientes siguen sobreviviendo a pesar de las inclemencias del tiempo. Lottie hace unos brebajes raros para dárselos a Nat y Travis para protegerlos del exterior, ya que están saliendo juntos a rastrear la zona en busca de Javi, de nuevas zonas de caza y de paso están creando un mapa sobre la zona con la ayuda del entrenador. Travis sigue con la esperanza de encontrar a su hermano muerto, aunque a veces lo visualiza muerto, mientras que el resto del grupo piensa que el pequeño Javi no pudo sobrevivir ahí fuera con ese tremendo frío invernal. En una noche a Travis le da una especie de ataque de ansiedad y Lottie le calma posando su mano en el pecho y él ve una especie de altar con la reina de los cuernos. Lottie le dice que cree que su hermano está vivo, por lo que se calma y se excita a la vez. Respecto al tema de que no hayan encontrado el cuerpo de Javi en 2 meses, sigue viva la teoría de que Adam podría ser Javi, aunque los que visteis el vídeo que os dejo por aquí, con las 13 claves de la temporada 1, yo sigo con mi teoría de que Adam es el hijo de Shauna. Hasta que no se coman al bebé, seguiré pensando que Adam era su hijo. Igualmente más tarde en el vídeo hablaremos sobre Adam. Por otro lado, en la cabaña, ninguna se fía de Mystic y le hacen el vacío por lo que pasó con los hongos alucinógenos. Pero Crystal se empieza a hacer amiga de ella. Es una joven que se pasa el día tatareando canciones, cantando y bailando, y que las demás le suelen decir que se calle. Por otro lado, la relación entre Tai y Van empieza a consolidarse muchísimo. Tai duerme apartada del grupo, arriba de la cabaña, porque puede causar daño a alguien mientras duerme. Y Van, por no dejarle sola, duerme con ella, aunque cada mañana se despierta con alguna herida. Finalmente, ambas se dicen su primer te quiero tras ese sacrificio de Van por amor. Y la otra trama que tenemos en 1996 es sobre Shauna y el origen de sus alucinaciones, donde la veíamos charlando con Jackie. Y aquí tenemos a ambas en una especie de cobertizo de la cabaña, donde tienen a Jackie muerta, congelada, y Shauna se queda con ella charlando como si estuviera viva. Aquí vemos ese sentimiento de culpa por la muerte de su amiga y por la gran traición de liarse con su novio y quedarse embarazada de él. Al final vemos cómo a Jackie se le cae una oreja congelada. Shauna coge esa oreja para intentar pegársela, ve que no puede y se la guarda. En el último clip del capítulo tenemos la confirmación del canibalismo con Shauna sacando esa orejita y echándosela a la boca, por lo que aquí tenemos a la primera caníbal del grupo de las supervivientes. En la actualidad tenemos a Lottie adulta charlando con su comunidad / secta, aunque parece una especie de terapeuta espiritual, donde la vemos tener un flashback, pero no un flashback de 1996, sino un flashback de 1998, cuando las Yellow Jackets fueron rescatadas. La prensa no paraba de hacerle preguntas mientras se subían a un nuevo avión. Luego vemos cómo los padres de Lottie la llevan al psiquiatra. Vemos una Lottie completamente ida. La madre cuenta que no duerme ni come, incluso que está vagando por la casa a unas horas intempestivas. El padre decide que hagan algo. La someten a un tratamiento de electroshock y terminan internándola en el psiquiátrico. Allí en su habitación, a su compañera le da un brote psicótico y ella la calma exactamente como hizo con Travis, posando su mano en el pecho. Volvemos al presente y en su charla habla sobre que el único que puede salvarle a uno mismo es su otra versión del yo, el yo primario, el yo elemental, el que sabe quién eres y lo que quieres, y mientras que sigamos ocultándolo, seguiremos echándole la culpa de nuestros problemas y enfermedades al exterior, ya que eso no existe, no es real. Me flipa tela todo lo que nos tiene que aportar esta Lottie adulta. Además, respecto a Lottie, vemos cómo tiene secuestrada a Natalie en una habitación, de la cual termina escapándose al atacar a la chica que estaba a su cargo, pero al huir ve como unos integrantes de esa comunidad
van con túnicas y caretas de animales, donde llevan a un señor desnudo y se ponen a enterrarlo vivo. Aquí es cuando ve a la líder de la secta, Lottie, y va a darle un palazo, pero termina frenándole uno de esos integrantes de la comunidad. Y Lottie termina diciéndole a Natty que tiene un mensaje para ella, un mensaje de Travis, por lo que ya no sé si al final Travis fue asesinado por Lottie o eran amigos, no lo sé. Su muerte sigue siendo un maldito misterio. Por otro lado tenemos a Misty, que está ayudando a Shauna a cómo enfrentarse a un interrogatorio de la poli por si es detenida, ya que en los foros de los detectives civiles comentan que el joven fallecido podría tener a una amiga misteriosa. Por otro lado, a Misty le resulta raro que Natalie no se ponga en contacto con ella y va al hotel al que se quedaba para ver qué le pasa. Larry, el dueño del hotel, se niega a decir nada, pero Misty, al asustarlo un poquillo revelándole información confidencial de él, termina diciéndole lo que sabía de Natalie, que se había ido sin más. Misty va a la habitación de su amiga desaparecida y ve que la puerta está rota, cree que se la han llevado. Por otro lado tenemos a Taissa como la nueva senadora, que adopta a un nuevo perrito, Steve, para regalárselo a su hijo, pero al llevárselo al cole, Simona la detiene, intentando proteger a su hijo de esa Taissa peligrosa que mata a perros y hace altares satánicos, pero Taissa no sabe de lo que habla. Al anochecer, Taissa en su casa ve en la entrada del pasadizo un rastro de sangre y al entrar ve justo lo que su, ya ex mujer le había recriminado. En esa trama interpreto que todo lo que decía Lottie sobre el tema del yo primario y todo el tinglao es lo que le está pasando a Taissa cuando sale su otro yo, solo que en este caso de una forma extremadamente explícita. Por último tenemos la trama de Shauna, Jeff y su hija Callie. Shauna sigue con miedo porque mató a su amante y decide deshacerse de todo lo que tiene sobre Adam, pero se da cuenta que tiene una llave de un estudio de arte, por lo que va para allá con Jeff para ver qué hay. Allí se encuentra un montón de cuadros de Shauna desnuda, como si hubiese posado alguna vez para él. Volvemos a confirmar la obsesión de Adam por Shauna, aunque también vemos un cuadro de una chica pelirroja con una raja cosida por puntos, que nos recuerda bastante a la cara de Van en 1996, tras ser mordida por ese lobo. Pero ¿cómo pudo saber eso Adam? La única explicación es que Adam fuese Javier y que se obsesionase con Shauna porque fue a la última persona que vio en 1996. Aunque no tendría mucho sentido que se obsesionase por Shauna en vez de obsesionarse por Natalie o Lottie. Tras aparecer el cadáver de su hermano Travis sería lo más normal, por lo que yo sigo pensando que Adam es el hijo de Shauna. Finalmente, Jeff y su mujer se deshacen de las pruebas del estudio, pero como estuvieron copulando, habrán dejado algún tipo de prueba de ADN que la policía terminará llevándolo a ellos. Más tarde, en casa, queman todas las pertenencias de Adam, pero su hija, al notar una actitud extraña por parte de su padre, va a revisar la barbacoa y se encuentra un trozo de foto de Adam que le hace confirmar que su madre le oculta algo sobre la desaparición de su ex amante. Y esto fue lo que pudimos ver en este primer capítulo de esta nueva temporada. Dejadme un comentario con vuestras impresiones que estaré deseando leeros. Seguiré subiendo contenido de la Yellow Jacket, por lo que os recomiendo que os suscribáis a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!